Hola, buenos días a todos. Aquí estamos con Pilar Suárez Raja, que me ha ayudado muchísimo a entender un plano que llevamos bajando las dos desde que nos conocimos el año pasado en nuestro agita la llegada a Egipto y que se ha ido manifestando constantemente, como ahora con este ruido, porque este plano se mueve por todas partes, que es la conciencia aviar. Hay muy poca información sobre él, en cambio han estado presentes con nosotros durante siglos y bueno, vamos a intentar a través del lenguaje de luz de Pilar, que es magnífico porque te permite leerlo desde muchos planos, y a través de la arqueología, las canalizaciones y el magnífico eclipse que me están dando los aviares, ponerle nombre y ponerle voz para que todos os podáis reconocer con ellos. Bienvenida, Pilar. Hola, buenos días. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Empezamos por la parte histórica? ¿Por la Yo creo que parte...? mejor empiezas tú con la parte histórica y luego ya vamos alternando los dibujos y la explicación para que puedan encajar la información, ¿no? Sí, pero sobre todo quiero deciros que el regalo de Pilar es su entendimiento del plano elemental y es lo que me ha ayudado a mí a unir las partes, porque este portal del día 26, este eclipse, que es el núcleo por el cual estamos haciendo este vídeo, es la conciencia del agua. La conciencia del agua, como dice Pilar, en el origen, ¿verdad, Pilar? Sí, exactamente. Luego podré comentar un poco sobre lo que tú vas a explicar, relacionándolo con el mensaje que ellos quieren dar en concreto y con esa conciencia del agua relacionada con la tierra, con nuestra creación, con el origen. Pues ahora vamos a compartir un pequeño PowerPoint. No sé cómo vamos a quedar nosotras dos, si de lado, si nos veréis o no, pero por lo menos nos vamos a escuchar mientras vamos hablando ambas. Un abrazo Eso, a todos y bienvenidos. igualmente. Vámonos a compartir. Un segundito que quito carteles varios. Nos vamos para arriba. Como podéis ver, nosotras somos así como muy manuales. Así que aquí estamos. Bueno, empezamos. Voy a quitar esto para que no se nos vea a nosotras y seamos un estorbo menos en la pantalla. Bueno, en primer lugar os presento, a ver si puedo hacer desaparecer esto, a lo que es los seres aviares o los bluebirds o la huella estelar azul. Ellos se nos presentaron a mí hace ya mucho tiempo en Tenerife, en 2018, y venían unidos a unos seres de luz altísimos que los seres de la isla me decían que eran seres atlantes y yo decía no, y al final comprendí que eran los hermanos de Orión, los hermanos de Lira, y eran unos seres, yo creo que los seres etéricos más altos que he visto en mi vida, de agua, luz, plasma, entre turquesa y zafiro, como si fueran seres de agua de fondo marino. Tanto los aviares como los seres marinos me dijeron que ellos custodiaban las dimensiones de unión en la conciencia fractal del corazón y no podían entrar hasta que cada uno de nosotros no estuviéramos en su lugar, pero al mismo tiempo nos han acompañado durante miles de siglos. Y ahí es donde yo quiero que veamos, si consigo mover la pantalla, desde dónde vamos a empezar Pilar y yo. Nosotros tenemos clara la presencia de la mitología, nos creemos que los egipcios se ponían cabezas de, pero no es cierto, estaba muy grabada y muy presencia la regla de Sirio. Y la regla de Sirio es verdad, ligereza de corazón, expansión y respeto. Y Horus, entre otros, porque teníamos a Tot y a Horus, pero Horus es quien responde más a la regla de Sirio, era el dios de lo elevado, lo distante, el comunicador del cielo y también las estrellas que giran en redondo sobre sí mismo. Y quiero que os quedéis con este concepto, porque este concepto, junto al que vemos ahora de la Maat celeste, es decir, cada año rendir de que mi corazón es tan ligero como una pluma, tan transparente, tan coherente, tan libre y tan liviano como la pluma de un ave, son los dos grandes regalos que nos hicieron la conciencia aviar en este intento de rescate o de renacimiento de una segunda Lemuria en el periodo antiguo de Egipto del 8000 hasta el 6000 a.C. La regla de Sirio está contemplada siempre en turquesa, en esa mezcla que ellos hacen de terrizo con pigmento de azurita,
que es turquesa, no es ni piedra turquesa ni lapislázuli, sino es un esmalte, y que encaja completamente con lo que nos mostraban los aviares a Pilar y a mí, que luego profundizaremos, de la unificación del campo electromagnético a través de la unión de la memoria celular, del agua, de las células, del interior, del plasma, del líquido amniótico, de todo lo que son las sustancias de ADN líquidas. Nosotros los hemos visto en todas las culturas. En una parte, los querubines y los serafines siempre están rodeados de una esfera solar, es decir, conciencia de luz, y de múltiples alas, esos hombres humanos, entre muchos que podía haber bajado de todos los tiempos y de todas las iglesias. Me quedé con este por una singularidad. Si os fijáis, el querubín, su cinta, tiene dos prolongaciones. Las Hathor tienen los oídos también prolongados y reciben en este techo de Dendera, esto es una sección del mural cósmico del techo del templo de las Hathor en Dendera, y lo que hace es exactamente lo mismo, la unión solar para que la persona llegue a el mar primordial de sus emociones, la fuerza de regeneración de su ADN. Por eso aquí os pongo un plano general de este mapa cósmico, es decir, desde el ser humano que abre sus brazos, su conciencia solar desde el segundo chakra, es decir, la unión femenino-masculino que abre la unidad interna, y esa unidad interna permite irradiar al exterior abriendo el canal de feminidad, la voz, la propia voz. De esto nos hablará Pilar con mucha más profundidad. La voz del ser, la voz que nos ayuda a expandir amor en cada acto, amabilidad, palabra, o simplemente desde el silencio y la paz interna que permite que mi presencia se expanda. A esta esencia los egipcios lo llamaban Suka o esencia viva. ¿Y cuál es la curiosidad? Que el plano aviar recibe el nombre de Suka. Ellos se definen como Suka. Uno de los guías con los que he podido tomar contacto se llama Emir Ra, y ellos vienen a hablar de esa irradiación del sonido primordial del ser desde el silencio emocional. Toda esta frecuencia está representada en Dendera, en todo el templo, porque todo el templo de Dendera está dedicado a la unión interna de mis dos yoes, mi femenino y mi masculino, mis linajes, mis ancestros, mis vidas, y desde ahí a abrir la conciencia a mi propio ser, es decir, a mi huella estelar, a quien soy en el origen del universo. Y otra de las peculiaridades de la energía del templo de Dendera de las Hathor son las columnas de pilares de 4, que se atribuye a una estructura estética, pero no es verdad. El pilar de 4 tiene la misma función que la conciencia aviar, es decir, la unificación de todas las ruedas medicinales de los Hopi, de los Shinto, del Tíbet, de los incas, o sea, las 4 direcciones del ser, la conciencia cristal diamante, dar, recibir, caminar hacia el futuro, la sabiduría del pasado, y todo ello unificado en el chakra corazón. Esto ellos lo unifican a la conciencia del corazón con el sol y el núcleo calloso del hipotálamo, que conocemos como el ojo de Horus. Pero si os fijáis en los grabados originales, incluso el ojo de Horus tiene forma de ave por sí misma. Y esto se recoge en un instrumento musical que cree la gente que llamamos sistrum, pero en realidad no es un instrumento. Para las Hathor, el sistrum, que es lo que nos ha llegado ahora, que es esta especie de movimiento como un poquito como un diapasón, su origen real era la conciencia aviar en el templo que se construye entre el chakra corona y el chakra estrella del alma, es decir, la conciencia angélica, un palmo 20 centímetros por encima de la cabeza, y la conciencia humana, ese templo de sabiduría por el cual yo voy accediendo a mi origen, más allá de creencias, religiones, y ese origen abre una resonancia que podemos encontrar en todas las caracolas
y que rigen las principales culturas de todo el mundo. Para las culturas de Isis, en vez del sistrum, es lo que llamamos el pilar de medicina o columna o pilar central de Isis. Y lo que hace es asentar en el físico la conciencia del templo interno, aquello que como ser encarnado he venido a traer al planeta. Y al mismo tiempo se encuentran todas las dimensiones de la columna vertebral y en el sistema Shinto, que se exporta también a Corea, Tíbet, Nepal, Bután, Malasia, es la estructura del templo en 7 capas con la unificación a los chakras transpersonales superiores que me abren la conciencia solar. Todo ello lo podemos encontrar igualmente a nivel de los serafines en todas las religiones cristianas, en todo el número de iglesias, desde la católica hasta la más protestante, que se encuentra al mismo tiempo en la Maat de las Hathor, si os fijáis son las mismas salas, y en las columnas de la sala hipóstila del sonido y el templo al sonido de Dantera. Y aquí es donde empezamos a hablar con Pilar del regalo de nuestros hermanos. Aunque no sé si nos veis o no, pero Pilar, cuéntanos qué hace esta carpa aquí. Pilar, no te oigo. Has quitado el sonido, cariño. Perdón. Ahora sí. Es que Un momento que vuelva tu carpa. tengo a los chicos alrededor y lo he quitado por eso. No, pero no pasa nada si se oyen los gatos. Ahora, ahí estamos. Vale, ahora sí. ¿Sí? Bien, la carpa viene con un mensaje que aparte de... Estos dibujos siempre se ven como en 3 planos. Sería, la carpa sería la identificación de mi reconocimiento como ser y bueno, desde el color a la propia forma ya a cada uno le va a dar como su mensaje. O sea, quiere decir, hay una multidimensión en nuestra forma de sentir, en nuestras células, el universo, conecta a través de estas representaciones con esas memorias tan particulares de cada uno, aunque haya una memoria de todos, ¿no? Al menos yo lo explicaría de esa manera. Y la carpa sería esa representación de nuestra identidad. Y esta identidad se refiere a la identidad original, a esa que en un principio teníamos. Bueno, hay un texto que voy a leer y luego ya en tal caso explico el dibujo, no me quito, que me he desorganizado, que viene con este, es breve, entonces no me, si lo encuentro, perdón. Mientras lo encuentras voy a decir yo una cosa. Hemos puesto varios dibujos de Pilar porque muchas personas me escriben diciendo es que hago cosas y no le veo un sentido. No son como tus dibujos. Y creo que es muy importante que aprendan la belleza y la fuerza de los dibujos que yo le puse entre, no sé, me vino así el nombre como dioramas de sonido y luz. Hay muchas maneras de canalizar el lenguaje de luz y no siempre es un código llave, es decir, un código que me trae una conciencia. A veces tiene que ir por días, por fases, vamos expresando y al final cobra un sentido. Y esos son los dibujos que Pilar dice que podemos leer desde muchas conciencias. Vamos a ver varios suyos. Y lo he puesto al lado de uno mío, que luego explicaré cuando ahora Pilar nos lea el texto de la carpa. Bien, el texto que viene es en el silencio donde todo vuelve a comenzar, en el silencio, antes de la primera respiración, del primer aliento, de ahí vienes. Ahí has de regresar. Exhalar, soltar, vaciar el aire, volver al vacío, sentir el primer sonido, el siguiente, el otro, recoger todas las miradas, todas las pulsaciones, todas las ondas, lanzarlas de nuevo al vacío, visibles, luminosas, unidas, e integrarlos en tu mirada, bailar entre ellas trazando lo no trazado, caer ligero, ascender, sentir toda la luz, toda la oscuridad y caminar ligero sin peso. Ríe tu corazón en el gozo de jugar. La luz estalla en todas direcciones. Ellos con este mensaje pretenden transmitir esa vuelta a nuestro origen, a esa primera creación que nos permitía el gozo de crear, a través, bueno, por lo menos me viene de esa manera, a través de esa conexión que se ha comentado que abrimos, que abren ellos,
cuando nos traen lo de recuperar la energía del agua en nuestras células, el agua como forma de creación, la conexión con todo lo que vive en el planeta y con el universo. En principio sería eso. Y a la hora de interpretar los dibujos, es un poco como lo que dice Elsa, no hay una forma, hay tantas como nosotros. Tiene que ver con esa originalidad de cada ser. Y cada uno cuando lo observe, porque son como varios planos, como 3 planos de forma de ver el dibujo, si es que así lo sientes, si no será uno, si no serán 2, te va a dar una serie de claves. Algunas funcionarán simplemente con verlas, como si fueran sellos. Otras son códigos llave, otras es una meditación que te va a traer pero eres tú el que tienes que fijar, cada uno de nosotros, esa mirada en algo que él reconoce, si es que reconoce algo de esa vibración. Porque a cada uno de nosotros nos actúa como un botón de abrir y cerrar una conciencia. Y el mismo dibujo tiene múltiples conciencias. Sí, es esa multiplicidad de conciencias que existen en este plano y en todos los demás planos. Es una restauración de toda nuestra conciencia solar a través de esta conciencia materializada aquí en la Tierra. Al menos yo lo explico de esa manera. Bueno, estoy un nerviosa. No. Bueno, le agradezco mucho a Pilar que se haya atrevido a hacer este vídeo conmigo, porque yo hablo mucho con ella y me ayuda mucho, pero realmente para Pilar es su primer directo así sin anestesia, o sea que le agradezco mucho el esfuerzo. Además, yo quería comentar con el dibujo que está al lado, que lo recibí en otro instante, que no Pilar, ¿de acuerdo? Y es lo que es el resumen del eclipse actual. Lo que me decía anoche Uriel, porque Uriel está íntimamente ligado a este plano de la conciencia aviar, y lo que él me estaba contando es que la resonancia del corazón es un generador de partículas que va a modificar el ADN. Cuando estemos presentes, es decir, sin preocupaciones, sin miedos, sin control al futuro, sin rencor del pasado, o sea, en punto cero, que es para lo que estamos trabajando todos estos años. Entonces, solo en la presencia, lo que Pilar llama silencio, y en la mente en blanco, el corazón ligero es cuando puede crear una onda de expansión que emite una resonancia constante, no como ahora a cachos y nos va trayendo cosas, sino constante. Y esa resonancia geometriza constantemente el sonido interno de mi corazón. Y eso hace que mi realidad se abra a otras conciencias. Es la importancia que me marcaba Uriel sobre esa resonancia emocional, que después veremos en otro dibujo de Pilar, es que la resonancia emocional es lo que nos va a sanar. Las terapias de terceros nos van a ayudar a encontrar la llave, pero es a mí a quien me corresponde sostener esa ligereza de corazón. Puedo ir a alguien que me enseñe un método, puedo recoger herramientas y esas herramientas me van a ayudar a que yo me comprometa con mi propia luz. Por eso estamos sintiendo este descalabro como voy a terapia, me encuentro bien y al cabo de 2 minutos me vuelvo a encontrar mal. Porque el terapeuta te eleva la frecuencia de equilibrio, pero tú vuelves al sonido de tus fantasmas, de tus miedos, de tus cosas por decidir y te caes de la vibración donde te dejó el terapeuta. Y Uriel hacía mucho énfasis en que la resonancia emocional es lo que nos va a sanar el ADN, porque unifica en equilibrio los extremos. El punto cero es el equilibrio a través de la respiración, lo que Pilar decía, el aliento. Y eso es lo que viene en este eclipse, el aliento original de cada uno de nosotros. Es un portal de unión con el agua, con los códigos de luz del agua. Hasta ahora hemos estado en la conciencia solar universal de nuestro ser, que se ha adentrado en el sistema neuronal, columna vertebral, en toda la memoria de regeneración de nuestros tejidos. Pero ahora se abre el gran sol interno de Gaia. Y este se trabaja a través de la conciencia del agua. Por eso el hermano Aviar me mostró un hombre recibiendo desde su corazón esta luz. Ellos trabajan habitualmente mucho con los arturianos desde Sirio y lo que hacen es que los arturianos nos preparan el cuerpo para recibir ese toque de vibración solar a través de la memoria del agua que nos dan los aviares. Esa conciencia cae en nosotros y modifica todo nuestro ADN y en el punto de contacto con el reino del sol de la tierra, es decir,
todos los planos intraoceánicos, todas las ciudades de luz intraterrenas, todas las ciudades de cuarzos, toda la energía del agua, luz plasma, que subirá desde el gran sol el núcleo de Gaia. Y es el portal de unión con ese sol interno, desde el lenguaje de luz del agua, que va a ser totalmente diferente, porque lo que hace es que asiste a tus propios miedos, los saca, los empuja fuera y te hace tomar conciencia, atemperando el emocional, te nutre de la fuerza con tu unión con el plano físico, regenera celularmente, por eso notamos tanto movimiento a nivel de cuerpo estos días, y unifica los campos mórficos internos con los externos del ser. Ahí me tuve que ir a la física, anoche hablando con Pilar, ¿de acuerdo? Y me decía que lo que está haciendo esta vibración que se abre del 26, 27, 28 durante todo el resto de nuestra vida, pero con mucho empuje hasta el eclipse solar, estos 15 días, es una vibración desde el corazón de Gaia que te permite sostener tu vida desde tu corazón y no desde el inconsciente colectivo. Porque el campo mórfico es como una unidad, una célula mental a la que todos estamos conectados y que planetariamente nos afecta. Bien, pues el aceptar el físico, aceptarte como humano y unirte con la tierra, seamos del reino que seamos, animal, vegetal o mineral, va a hacer que nos podamos desprender de la memoria colectiva, del transgeneracional y aprender nuevas habilidades internas desde la unión con nuestro cuerpo físico. ¿Pilar? Sí. Es explicar desde otro plano, conectando lo que es esa memoria que tenemos todos de una información que nos ha ido viniendo, en lo que tú has explicado, que es magistral. Estaba escuchándote. Vale, en este segundo dibujo es como una evolución de cuándo empezó el proceso y nos muestran cómo se ha ido desarrollando para confirmar ese dejar atrás esos campos mórficos para crear desde otro sitio. Y teniendo en cuenta que ese crear va a ser de toda esa sabiduría, de todo ese conocimiento que hemos adquirido en la experiencia, a partir de ahí crear lo nuevo. Entonces me vinieron estos dos, que son el arbolito, que los quiero ver, el arbolito, bueno, para mí el arbolito, que es su manifestación, es cuando a mí en realidad me parece que se manifiestan de una forma clara, y no es solo la suya, es el reino elemental, es la frecuencia del sol de la tierra, y es más que nada un primer flash, que luego estaría en el dibujo de la derecha. Es que para mí es difícil porque es muy físico, es una percepción muy física. Todo esto que has estado comentando tú ahora mismo está en este segundo dibujo de la derecha. Y es ese proceso desde el sol con todos los reinos, y en cada uno de los planos que vas mirando del dibujo va narrando el proceso en sí. Y luego, por ejemplo, pone una serie de... Aquí se marcan las libélulas como seres que nos van a ir acompañando con la frecuencia de la alegría es un poco como lo que hacían los pájaros con el sonido del canto, pero el sonido cambia en cuanto a su vibración y se manifiesta de otra manera. Y después es más o menos estos otros símbolos que hay aquí, por ejemplo, me preguntaron mucho por ellos. Y entonces puede no ser nada, puede ser un adorno, pero puede ser algo que a ti te abra una llave. Y para mí era esa conciencia que están manifestando en unión, ahora tú le pones nombre, Auriel, entonces es como una conciencia entre los ángeles, los arturianos, los aviares, es una manifestación de ellos. Y el plano de y las otros libélulas... son lenguajes que para mí... Ay, perdona, que te he cortado, pensaba que habías terminado. Sigue, sigue. No, tranquila. Sí, no explico el plano de las libélulas, No, que a mí, en cuanto a poner palabras, me puede faltar un poco. A mí hace más de un año que las libélulas están acompañándome en todo momento, que se me ponen en el interior incluso de los hoteles, pero hermosas, grandes, de 10, 12 centímetros, y cada una de ellas me trae códigos de trabajo, he subido varios a YouTube, que son llaves de encuentro contigo mismo. O sea, son llaves de alinear tu corazón a tu propia realidad. Y están muy activas. Y te acuerdas el show que monté yo en el restaurante con la libélula en Egipto, porque nos dijeron sobre todo ser discretos, portaros bien,
no hagáis ver que meditáis porque aquí tienen mucho miedo con toda esta conciencia, etcétera. Y entonces, en medio Es que de las la... libélulas, te voy a cortar un poco, las libélulas vienen con esa reconexión con tu propio ser, pero siempre desde la alegría, ya nada del dolor, nada de... Por eso siempre, eso que comentabas tú, al final terminamos todos riéndonos. Sigue tú, que era simplemente No, comentar simplemente que decir siempre que es... para ser disimulados, que teníamos que estar quietos, pues entró una libélula y para que no se quemara con un adorno que había con unas velas, unas llamas, ni corta ni perezosa, le dije, ponte en mi mano que yo te saco. Empiezo a hablar con ella, abro la ventana de un restaurante árabe, la saco, ella no se va, me hace apuntar los códigos, la vuelvo a sacar, al final se va y cuando me giro, todo el grupo se estabais llorando a mis espaldas de risa, diciendo, menos mal que no, había que ser discreto, porque hablar con una libélula en un restaurante árabe en el Cairo es lo más normal. Sí, total. Así que ya montamos el show de la Bueno, risa, la libélula y yo, para ser claros. Pero yo lo que veo en tus dibujos, Pilar, es súper claro. O sea, es justo lo que nos está diciendo Uriel con respecto a este portal. O sea, el fuego, si os fijáis en el primero, debajo del árbol, viene de abajo arriba. Los códigos de luz, que además tienen casi como constelaciones de sonido, ¿vale? Y eso es muy importante porque hablaremos de la constelación interna del corazón después, están nutriendo esa expansión del árbol como expansión del ser y esa elevación de esa energía al cosmos. En ambos dos, la energía solar, el amarillo rojo de la integración desde el campo orgánico, desde lo que es el chakra base, que es el agua. El chakra base tiene el elemento agua para ser hombre de todos en este momento en la Tierra. Y esa energía está muy clara en los dos dibujos. Voy a cambiar de sí, dibujo. yo te agradezco que le pongas palabras porque para mí yo tendría que poder cantar al mismo tiempo que explicar el dibujo y poderlo desplegar como delante de mí para que la gente entendiera cómo lo entiendo. Entonces, eso es lo que también me dicen que comente, porque esto lo va a hacer cada uno cuando observa un dibujo mío o de otras personas o un canto. Es una interpretación completamente personal, muy difícil de trasladar. No ya son códigos, se supone que el ser humano en este momento es un adulto y como adulto se hace responsable de su creación. Entonces su creación la crea con cada cosa que recibe y cómo la interpreta. Entonces esto para mí es como yo manifiesto lo que recibo. Comento, yo no lo veo, yo lo oigo y lo que oigo lo veo. Y cuando lo veo lo pongo. Entonces esa es una forma particular que puede coincidir con mucha gente. Otra gente canaliza, lo entiende o lo ve. Quiere decir, miles de diversidades de formas de haber experimentado que podemos manifestar es lo que cada uno va a ver en el dibujo o en una canalización o en alguna manifestación de esta energía de recuperar el poder del agua como elemento creador inicial. Porque la fuerza del agua o la fuerza que nos va a dar el elemental del agua desde el núcleo del sol de la tierra es vibración, y la vibración es sonido. Por eso dices, yo canto y dibujo, dibujo y canto, porque le hemos puesto por Vox Populi lenguaje de luz a las primeras personas que empezaron a hablar lenguaje del interior de la tierra o vibración, pero en realidad no es luz, es frecuencia, y la frecuencia es sonido. Y todos estos códigos solares que se van a adentrar en nuestro cuerpo, que es un proceso de purificación el más fuerte que hemos vivido hasta ahora, se va a adentrar para restablecer mi semilla estelar. Es decir, ¿quién soy yo en mi origen? Independientemente de todas mis vidas en la Tierra. Y ese ser original, ¿qué le puede transmitir a los demás? Porque yo como corazón humano soy un punto de expansión a otros. Eso es lo que llaman el vuelo aviar. Todo lo que yo pueda dar a los demás va a ser un recuerdo de mi genética original, un recuerdo de mi genética humana sin manipular, sin doblar, sin las guerras de otros planos, y cada célula en mí contiene un multiuniverso. Y cada fibra de mi ADN entrelaza esos universos y dimensiones que habitan en mi yo físico, en mi conciencia emocional
y en mi origen cósmico o lo que llamamos ser superior o yo crístico. Y los códigos de luz del agua me van a concentrar la experiencia universal sin abandonar el físico. Me va a permitir reconocerme como un viajero estelar que va por muchos planos y cuyo reto hasta ahora ha sido morir y vivir, o sea, nacer y morir para integrarme en los diferentes viajes, pero ahora el reto va a ser admitir que existo físicamente en un planeta y que tengo la capacidad de reconocer todos mis viajes universales, dejando atrás lo que me han dicho, lo que me han decretado, mis creencias, mis ilusiones, y dejando atrás el hecho de que ya no puedo completar la vida como un destino al que tengo que defenderme, luchar por él, no. La vida va a ser algo muy sagrado y la vamos a usar a través de la conciencia como un viaje para poder integrar esos tres mundos: el ADN cósmico, la memoria emocional del agua y el ser solar. Y ese multiverso tiene que estar en mí, y eso va a ser a través de la conciencia fractal, que son todos esos puntitos y todos esos códigos de luz turquesas del dibujo. Eso para mí es lenguaje arturiano, siempre es conciencia fractal, y siempre me habla de amor, conocimiento barra sabiduría y realidad, porque el corazón humano se nutre en la experiencia y hace de puente entre el universo y la Tierra, pero hace de puente experimentando. Me comentan que, por ejemplo, Marque, que una forma de experimentar el ver, estamos hablando en concreto de la representación que hago yo de lo que recibo, es un juego. O sea, puedes jugar a descifrar en cada una de las partes del dibujo o en la totalidad qué es para ti. O sea, es un juego, es volver a esa energía original, sin dramas, sin pasados, pero con esa sabiduría que da la experiencia que hemos vivido y con esa conexión con todos los planos de la experiencia de nuestra alma. Pero con una conciencia total de que aquí la entendemos como vida y esa vida, al reconocerla en la materia, nos permite una experiencia única, igual que la experiencia que estamos pasando ahora mismo. Es única y es única, pero única. Pero además, único para cada uno de nosotros, porque 10 personas estamos viviendo la misma comida y no la vivimos igual. No. ¿Y Además, este dibujo que es el colofón que decías tú? Sí, hay otro después, pero ya es como el final de este proceso que terminaremos ahora. Sí, esto parece un caos total, pero en realidad es el orden del caos, es ese soltar todo, reconocimiento en uno mismo, están todos los planos, es importante. Este me parece que es el que tiene el mensaje de la naturaleza, ¿no? Sí, no, sí, luego lo leo. Sí, estamos todos y es importante, algo que a mí se me transmite quizá por mi propia naturaleza, es que cada piedra, cada brote de hierba, cada árbol, en las nubes, todo forma parte de la vida experimentándose a sí misma aquí. Y estamos en ellos, cada célula de agua nuestra y de ellos y de todo el planeta es lo mismo. Entonces, que ese papel que el ser humano se ha otorgado a sí mismo, quizá por deformación o por poder o por lo que haya podido ser, que ahora mismo se tiene que quedar muy detrás, es lo que ha de alguna forma deformado nuestra relación con nosotros mismos y con todos los seres que viven con nosotros. Y que esto es un proceso universal de toda experiencia en lo que entendemos como materia en la Tierra. Y que ese viaje lo estamos haciendo todos juntos y ellos, todos ellos, nos proporcionan información y viajan con nosotros. Y que depende de nuestro corazón humano, es un activador de toda esta frecuencia. En compañía de ellos viajamos todos juntos y depende mucho de cómo nosotros utilizamos toda esa energía que expande nuestro corazón para que este viaje pueda ser un hito en todos los universos, por decirlo de alguna manera. Por eso, ay, perdón, sigue. Desde esa versión tan única que somos cada uno de nosotros dentro de una totalidad. A mí me viene así. Por eso a mí me hablaban que este portal del día 26, este eclipse, es una tormenta de verdades. O sea, no me han dicho, vais a tener una conciencia nueva. No. Me han hablado de una tormenta de verdades, como cuando un caño de agua cae a toda barbaridad al suelo, que salpica creando una onda.
Pues eso es lo que vamos a vivir, es decir, el caño de luz entrante en estos días 26, 27, 28, 29, que va a levantar lo que está en el suelo y nos va a salpicar. Y vamos a tener que estar muy libres de condicionamientos, vamos a tener que haber hecho muy bien el trabajo atrás, para que lo que se levanta al salpicar no nos lo hagamos nuestro, para que realmente sepamos nuestra libertad y para que realmente podamos apreciar la fortuna de estar vivos, y otras personas vivirán la polaridad máxima, es decir, no reconozco nada de lo que estoy viviendo, no tiene nada que ver con lo que es mi corazón. Porque el portal lo que abre en realidad es este orden, el caos que dices tú, que es el auténtico valor de sentir mi corazón, de darme espacio para ser y de tomar conciencia de lo que atraigo. Porque lo que atraigo viene de mis protocolos de decisión y de autosanación. Y si no me gusta lo que atraigo, es que no estoy terminando mi trabajo interno. Claro, aquí ves que hay unas líneas que son verticales. En principio yo lo entendía como era una representación de las líneas de tiempo que creamos cuando nos quedamos enroscados observando solo una parte y no damos el siguiente paso. En ese mostrarnos, todos desvelarnos todo nuestro, lo que podemos entender por nuestra sombra y demás. Entonces, si te quedas en eso, te quedas como en las líneas. Y ahí se va a quedar como en distintas etapas el que se queda fijándose en eso. Pero la totalidad del dibujo es puro movimiento, pura evolución. O sea, es ese origen que está marcado en algunas zonas. Vamos, yo lo entiendo de esa manera, lo siento de esa manera. Y un momento, vale, es que estoy hablando con los gatos, perdonad. No hay problema. ¿Ves? Es que Sí. cuando se mueve, esperadme un momentito, por favor. A ver. Cuando se mueve energía aquí, a veces tenemos unos mogollones un poco importantes. Bueno, reafirmando lo que tú has dicho, era comentar que esas líneas pretendían marcar esos lugares en los que nos quedamos enroscados. Realmente este portal es el portal, como tú pusiste aquí en este texto, ¿vale? Que lo pusiste ya hace muchos días, Sí, que es el portal de la expansión directa del corazón. Y no puedo expandir lo que no me gusta, lo que me daña o lo que daña a otros. Por eso esta última ducha de transformación y purificación, para que ya nos posicionemos. Muchos ya lo hemos hecho, otros lo han hecho incluso inconscientemente porque no desean llevar a cabo los retos que supone sostener toda esta energía. Y está todo correcto, o sea, es una puerta de entrada y salida de muchas almas en sus vidas paralelas, lineales o esféricas. Para mí tus líneas son las vidas paralelas, cuando yo me quedo anclado en una herida, en un dolor, en un abuso, y construyo toda mi vida en venganza A o en defensa A. Las vidas lineales son las que te van viniendo cosas y las vas afrontando. Y las vidas esféricas son aquellas en las que te han venido cosas, ha habido heridas, pero has podido girar la mirada al corazón y ver todo lo que te sostenía mientras cruzabas eso y te construías a ti mismo. bien. Sí, ahí, a mí, por ejemplo, había en este texto que publiqué algo que tenía que ver con lo que yo percibo en mi conexión por ejemplo, con los vegetales, con el agua, con el reino vegetal, con el agua, con el sonido, el entorno que me rodea, por decir las nubes y demás. Y hablaba de eso. Agua, Gaia, está marcado en rojo en el centro, el agua de Gaia, devolver el poder al agua. Expansión en un infinito de creación, y hablaba de los nuevos dones, de nuevas palabras, nuevas formas de usar el lenguaje. Tenemos que cambiar porque nuestro lenguaje crea realidades. Entonces, si además le tenemos vacío de contenido, estamos creando unas realidades como en el aire que no se manifiestan luego. Son formas diferentes de manifestar, ¿ves? Cada uno lo que estamos viendo en un dibujo, y que puede haber tantísimas posibilidades, porque es lo que veo, que pregúntate cuando ves el dibujo qué te quiere decir a ti, o si sientes algo, si te dice algo, si no te gusta, y de ahí te vendrá para ti, en caso de que vayas a usarlo, la información que es necesaria, porque es una de las cosas que cuando he empezado, me imagino que como te pasa a ti, la gente te pregunta mucho para que interpretes lo que has dicho. Pero Entonces, a desde mí uno me mismo. acuerdo de los libros viejitos de Connie Méndez,
cuando llegaron a mi mano lo de Metafísica 4 en 1. Al pie de página, abajo ponía, no importa si no entiendes lo que estás leyendo, sigue leyendo y no te preocupes de esa parte. Porque hay un punto en que cuando lo vuelves a leer años después, sí es el tiempo para profundizarlo. Pasa igual en las iglesias o en las grandes catedrales. Todos las miramos con desprecio por el daño religioso, ¿no? Pero en lo que es la decoración era donde el artista, los alquimistas, los filósofos podían escribir todo sobre un tema, porque el que encargaba la iglesia, el obispo, el papa, el rey, era absolutamente inculto. Entonces, si tú entras no con la mirada del juicio religioso, sino con la del descubridor de signos, en lo que es las decoraciones y los artesonados está todo escrito, todos los planos de conciencia. Y luego tú te vas sin entrar en la creencia, simplemente en la observación. Y este renacer es lo que piden, que veamos todo desde la mirada sin conocimiento externo, solo desde el descubridor, porque solo así la vida puede ser un juego. En este mensaje en concreto también venía para mí que no asociemos nuestra sombra a algo que hay que destruir, algo contra lo que hay que luchar. Eso es lo que estamos hablando todo el rato, que estamos equilibrando las energías femenina y masculina porque salimos de la dualidad y unificando el poder de creación en el negro y el blanco, en ese yin y yang en cada uno de nosotros. Entonces, mirar esa parte de la experimentación que podemos haber interpretado en nosotros como negro, como oscuridad, y dejando todos los bagajes de entendimiento de la experiencia en sí, crear algo nuevo desde otro lugar. Este dibujo de Pilar habla justo de eso, de esa conciencia esférica, de ese corazón que se expande ya como un árbol infinito, que está conectado con todos los seres que están conectados a su corazón, al igual que un árbol está conectado con todas sus ramas. Y yo he puesto esas fotos de agua, luz, plasma, porque una anécdota muy divertida en mí es que hace muchos años vino un señor de Argentina y me dio el curso de Aqualet, y a mí me hacía mucha ilusión porque era trabajar con el agua y solo se podía hacer presencial. Y esa noche vino a mi casa un pájaro insólito en Barcelona, era un pájaro de alta montaña, a las 6 de la mañana a mi ventana y no se cayó hasta las 8. Y yo le decía, hijo, es que no te entiendo, yo no hablo el idioma de los pájaros, es que no te entiendo. Y el tiqui, 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 tiqui en la ventana, pero os hablo de un pájaro de 50 centímetros. Me dieron la iniciación de Aqualet y a partir de ahí, hiciera lo que hiciera, soy Heidi. Tengo 2 o 3 pardales, tengo una paloma. Me acuerdo que di un curso de Reiki Celta en el bosque y me vinieron todos los pájaros del mundo. Llegué a Sevilla a hacer una meditación, todas las palomas del Parque de María Luisa encima mío, están las fotos en Facebook. Y yo dije en broma, yo creo que el profesor se ha equivocado. En vez de darme Aqualet, me ha dado Birdiline, porque no hay manera de desaparecer de los pájaros, que a mí me da mucho respeto cogerlos o tocarlos por su fragilidad. Los encuentro seres muy, muy hermosos y me da miedo que con mis manos de escultora les pueda dañar. Es una cosa mía. Entonces, estos días, no importa dónde vaya, empiezan a cantar en las ramas del árbol. Antes de mí no hay sonido, después hay sonido. Y puedo generar fotos como estas, que coincide plenamente con el dibujo que nos va a explicar Pilar, porque nos están mostrando a través de los móviles que captan el calor esa energía del agua plasma, esa energía de ADN que pasa por tu cuerpo, mueve tus átomos y los recoloca. Y eso es lo que hemos de entender, que no va a ser una elección que se recoloque o no. A partir de ya, los que empezamos antes, y a partir del 26, los que vienen después de nuestro camino hecho, se va a recolocar todo, sí o también, porque la Tierra cruza esa agua luz plasma y no va a quedar un átomo bloqueado por abrir. Será gradual, pero todos van a ser rotos para regenerarlos y equilibrarlos. Sí, perfecto, porque exactamente este es como ese árbol que está expandido, moviéndose
y que se sacude todo, lo que estás comentando de los átomos, para mí está visto desde tu corazón, tu vibración del corazón en expansión, relacionándose con todo, pero es ese movimiento que además he visto hace muy poquito en unos árboles cuando estaba dando un paseo, ese movimiento suena incluso como cuando las hojas de los árboles son movidas con el aire. mucho aire, ese cri, 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 que al mismo tiempo se expande, es ese movimiento. Y Eso lo bueno, yo llamo el viento de quinta dimensión. Yo estoy caminando y de golpe viene un aire que no existe, no hay aire. Me ha no, pasado hasta dentro de un avión, para que yo oiga el cri, cri, cri del cambio de dimensión. total. Y entonces este tiene ese sonido y tiene ese movimiento que yo lo identificaría como si fuera un árbol y me estuviera moviendo con todas las ramas y las hojas y al mismo tiempo me estoy moviendo desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo a través y alrededor, que parece, pues es eso. Al En igual que este, una ola del mar te lleva y luego te devuelve. O sea, sí, vamos a eso ser movidos, ¿sí? O también, porque es el pacto con el núcleo de Gaia, que cada uno acople su corazón a su punto de enchufe, es decir, su posición vibracional. Y ese enchufe ilumine ese corazón blanco, esa esfera de luz interna, que no se alimenta de otro más que de la respiración y de su ser. y es también corroborar que es universal, que es para todos, estén en el nivel que estén, que, que además es responsabilidad de todos y cada uno, o sea que la activación y permiso de todo esto es tuya, única, es de tu corazón. Solo que Esto el está. permiso lo dimos antes de nacer y lo Ujú. dimos al encarnar en este proceso de ascensión. Y ahora, Ah. aunque la niña interior se ponga de espaldas y diga no me da la gana, como firmamos el permiso y el ser solar lo sabe, te vas a mover. Esto es precioso. Y este es un ejemplo de esta frecuencia de luz, plasma, agua, tierra, unión árbol humano, que es el gran regalo de la conciencia aviar de Sirio, que estamos viviendo todos y que es una de las miles de fotos que podéis hacer todos. Solo necesitáis una cámara que tenga más de 24 gigas, que actualmente la tiene todos los móviles del mundo. Me parece que llevan por 60 y pico. Y lo que hace es justo eso, la luz del sol se refracta en el agua del aura de la persona y del espacio y genera geometrías. No es que esa persona tenga un don, sino que esa persona tiene más geometrías en función de cómo resuena su corazón. ¿Pilar? Que me he ido, perdón. Lo sé, lo sé. Estaba viendo a la vía, te estaba escuchando, pero me he ido. Perdón. Estaba, bueno, remarcando lo que tú decías, pero además es que están como satisfechos, no es la palabra, es que a veces no tengo palabras para expresar lo que quisiera expresar. De haber sido mostrados y de ser reconocidos, de formar parte del proceso que estamos haciendo como uno más de los que nos están acompañando, que contemos Sí. con ello. Y Esta conciencia aviar trae un código de luz que después subiré la meditación y es un regalo que me dieron esta mañana porque yo casi no he dormido, como tú. Nos han cambiado todo el vídeo, nos han cambiado todo. todo. Y este código de llave trabaja con el rayo turquesa, el rayo azul zafiro, más la conciencia solar en oro, y nos va a permitir anclar la voz de restaurar el amor intenso en el propio corazón. Sí. La voz, la tierra también es la voz, o sea, y la voz es nuestra expresión del ser a través del sonido y del agua. Sí, bueno, momentos que tenemos invasión felina. Hola. Bueno, hablamos de Vale. Sirio, ellos se ponen las pilas. Sí, sí, no, últimamente es que como pongas, hay alguna reunión o algo, aquí son 6, ¿eh? Sí. Esperad un segundo, voy a poner la pausa, porque me pide una cosa rara el ordenador y vengo un segundo. Bueno, he puesto la pausa un segundo porque a mí tantos botones, os pido perdón, ya sabéis que me colapso. Y vamos a cerrar con el mensaje que ellos nos pidieron y con un poquito como concretando todo lo que hemos estado hablando en este eclipse. Los hermanos de la conciencia aviar han sido muy presentes siempre con nosotros
pero han sido muy discretos. Ellos sufrieron mucho en las guerras de Orión y Sirio. Ellos fueron una comunidad muy dañada y muy distorsionada por los invasores a la conciencia humana. Por eso, para no causar más caos, ellos se quedaron un poquito al servicio, en segundo plano, ayudando a los hermanos arturianos. Pero ahora, más que nunca, nos pueden ayudar mucho en este proceso a integrar el sonido del silencio del propio corazón. Y me dijeron que, como todos sabéis, parece que hay un desfase de insectos. Tenemos los normales y los de la cuarta dimensión, porque la Tierra está cruzando la cuarta dimensión y aún le quedan resquicios y eso hace que veamos cosas feas, porque en la cuarta dimensión hay cosas muy feas, ¿vale? No significa que vayamos peor, sino que estamos viendo las partes no integradas de la unidad. Y por eso a ellos también podemos pedirles ayuda a este plano aviar o Bluebeard de Sirio, para que nos ayuden a identificar qué insectos son reales, qué insectos son genéticamente modificados para dañar a otras personas, como le ha pasado a este chico tan maravilloso que ha sido un canal magnífico, Jeff Foster, que ahora tiene una enfermedad por una picada de un insecto que le está nublando justamente la parte cerebral. Y muchas personas han abierto un debate de ¿qué le ocurre? ¿Ha bajado la vibración? No. Pensad que la guerra entre planos no ha terminado. Sí. Y depende casi en su 80% de que hagamos el trabajo en la Tierra. Y lo que sucede en la Tierra depende de que los que nos comprometimos a elevar la frecuencia de amor y a estar presentes sin juicio, sin crítica, sin pasado y abriendo el corazón, atrayendo las otras dimensiones aquí donde todo se amplifica, se manifiesta y se expande, ocupe su lugar. Entonces se cerrará la guerra real entre Nibiru, Sirio y otros planos que aún siguen en batalla. Y es una responsabilidad de los humanos semilla estelar realmente coger esa responsabilidad con el propio corazón y con sostener el amor. Así que cuando veamos una invasión de hormigas, una invasión de moscas, una invasión que no es lo propio de mi lugar, podemos pedirles a los serafines o a los hermanos aviares que vengan a ayudarnos a elevar la frecuencia de la casa para que ese astral en forma de insecto desaparezca. Muy bien. Sí, yo recibí este mensaje cuando se nos estaba manifestando. Yo creo que fue a partir del fin de semana pasado, cuando por un lado a vosotros y por otro lado a mí empezaron a llegar como más presencia. Entonces el mensaje era que querían decir que estaban aquí presentes por lo que has comentado, que en otro tiempo fueron muy mal interpretados por el poder en la humanidad, que nunca se han ido y que están precisamente para ayudarnos a todo esto. Y fueron reclamados porque ellos pueden ayudarnos a combatir a esos insectos, como tú has dicho, pero también es conveniente que identifiquemos, esos insectos marcan un poco por donde tenemos todavía cosas que trabajar o desequilibrios, no siempre nuestros, a veces influyen en una energía que nos llega a casa y demás, pero nos pueden ayudar a combatirlos. Entonces que contemos con ello, es lo que has dicho. Y nada, pues... Y que aquellas personas que cuando hacen la típica meditación de registros o tal, de golpe se ven un hombre pájaro, no se crean que están locos. En Lira y en Sirio hay conciencia aviar azul, turquesa. Son maravillosos, son nuestros hermanos y hay poquitos. Pleiadianos hay chorrocientos. Del Sol de Alción somos 20. Arturianos, las nuevas generaciones, hay bastantes. Pero aviares, lirianos, hay menos. Seamos realistas, es una conciencia que necesita una frecuencia para poder encarnar. Y nosotros vamos un poquillo retrasaditos. Así que a ver si nos ponemos las pilas. Gracias, Pilar, por abrir tus dibujos, por toda la ayuda de estas noches. Yo, Pilar, que me viene a pajar, Pilar, que te he dado la vara, y que gracias a eso hemos podido unificar esta conciencia del silencio de corazón, esa Mad celeste, esa regla de Sirio, que está aún en nosotros y que es la puerta a la auténtica Lemuria. Un corazón ligero, alegre y simple. Lo demás son enroques mentales. Y los enroques mentales van a venir sin anestesia, os lo prometo. Yo ya llevo 3 bofetadas de realidad que digo yo que me da Hilarión de vez en cuando, me dice,
él sí te espabila, que la vida es otra cosa, en menos de 24 horas. Lo que pasa es que ahora yo me las tomo dignas, pero me las han dado. Así que no quiero pensar el 26. También quería remarcar, que no lo había comentado, que lo veo ahora en el mensaje, que la colaboración, que nos unamos desde todas nuestras diferencias, que no ocultemos por poder o por otras que estamos repitiendo, que nos hagamos cargo de colaborar, por muy diferente que nos pueda parecer el otro, porque la suma de todo eso es el que va a hacer que estas conciencias tan puras que nos están acompañando nos puedan realmente ayudar a que esto deje de repetirse en todos los universos. Porque trabajamos para Gaia, no para hacer nuevas religiones. Y eso creo que Exacto. es lo más Que fuera importante gurús, que que fuera tenemos que maestros. entender. Somos Que maestros y alumnos todos, todos. estamos todos intentando asumir la maestría del corazón. Sí, con mucho canguis algunos. Y algunos somos bibliotecarios. Yo soy una buena Sí. rata de biblioteca y asocio las cosas en un pim pam. Pero no soy el maestro aviar que viene a hablarme. No soy la conciencia de Kuan Yin. Soy una humana que sabe ratear por la biblioteca de la casa. Y como yo, muchos. Y por eso es importante que se den encuentros, podamos compartir cosas que nos hagan sentir, uff, no estoy loca, como las personas que han empezado a ver los aviares desde hace un par de semanas, y que luego se disuelvan para hacer otras cosas, porque los átomos se unen, se disuelven, bailan, juegan. El universo es expansión y no puedo pararlo yo. Y es una pura belleza, pero total. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pilar, por todo, por tu presencia, y gracias a todos. Luego pondré las redes particulares de Pilar de Instagram abajo para que podáis ver su trabajo cuando subamos el vídeo, y os damos un feliz día a todos, un feliz eclipse, y acordémonos, el permiso para que nos coloquen en nuestro lugar lo dimos al nacer. Así que resístete lo que quieras, que te van a colocar. Feliz día a todos. Venga. Hasta luego.